personas que son humildes, los demás van a notar que son personas humildes. Usted no se va a jactar de eso que usted es. Y no es fácil ser humilde, no es fácil. Pero cuando usted dobla sus rodillas en la presencia del Señor, ve lo que al Señor le agrada, ve que la palabra del Señor le dice que Él ve de lejos al orgulloso y que tiene agrado para con el humilde, usted procura agradarlo a Él. Porque la vida del creyente, hermanos, no consiste en agradar al hombre, sino en agradarlo a Él. Usted tiene que agradarlo al Señor. Y el Señor nos pide que seamos mansos y humildes. Y la mansedumbre, hermanos, en este tiempo en el que vivimos, ¿cuántas personas en un momento, en un disparate, en un arranque, hermanos? Bueno, si esta semana, antier, un joven de 16 años mató a un compañero acá en Tegucigalpa. Un joven de 16 años arruinó su vida y mató a un compañero. Es un arranque porque no tuvo control, no tuvo mansedumbre. No sé qué problema hubo entre ellos, pero andaba armado y le pegó un disparo a un compañero y lo mató. Eso es lo que vivimos en estos tiempos, hermanos, y lastimosamente nosotros como creyentes, si no tenemos el cuidado de permanecer en la presencia del Señor, no vamos a andar mal, no vamos a andar en mansedumbre, porque eso es lo que a nosotros nos da la firmeza y nos sostiene para que nosotros podamos, para que los frutos del Espíritu se vean en nosotros. El permanecer en Cristo. Si nosotros permanecemos en Él, vamos a poder vencer toda tentación. Miremos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en relación a lo que es la humildad y la mansedumbre. Y vamos a ver primero lo que dice la palabra humildad. Y miren, la palabra humildad viene del griego tapeiноprosune. Tapeiноprosune dice. Y miren lo que significa la humildad. Dice modestia, bajeza, un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. O sea, no es por el bienestar suyo, no por el bienestar de otros, dice. Total ausencia de arrogancia, de engaño o de altivez. La palabra es una combinación de tapeinos, que significa humilde, y pren, que significa mente. La palabra era desconocida en el griego clásico no bíblico. Únicamente dice renunciando a la autosuficiencia de los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad y la armonía. Miren qué importante, únicamente renunciando a la autosuficiencia, porque nosotros no somos independientes, nosotros somos parte de un cuerpo, y como dice la palabra, el cuerpo de Cristo está formado de diferentes partes, y los unos necesitamos de los otros. No puede estar un dedo por allá y la mano por este lado, no, tenemos que estar unidos. No podemos ser autosuficientes y pensar que alejados del cuerpo de Cristo podemos avanzar. Para que podamos avanzar tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo. Tenemos que permanecer unidos. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra mansedumbre. Ya ustedes saquen sus conclusiones como son ustedes, si en realidad son humildes, ¿verdad? Y esto, miren, yo les diré algo. Personalmente yo quiero ser humilde. Yo no sería mentiroso en decirles que soy humilde. Mentiras. No, tal vez otras personas que hermano ese. Pero no, pero esa es mi meta, tratar de ser humilde. Aunque no lo sea, trato de serlo, hermano. Porque no es fácil, porque como le digo, tengo que desaprender muchas cosas que he aprendido durante muchos años. Y una de las cosas que tengo que desaprender es que antes de conocer yo del Señor, yo era muy orgulloso. Y yo pensaba que el orgullo era algo bueno. Yo era orgulloso, si usted me hacía algo, hermano, y usted me hablaba, yo lo miraba de voltear para otro lado. Y si me hacía algo, yo buscaba la forma de desquitármela. Entonces tengo que ir desaprendiendo todas esas mañas que adquirí durante más de 31 años. Sí. Llevo como 2 años en esta lucha. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra mansedumbre, hermanos. La palabra mansedumbre viene del griego praotes, una disposición pareja, tranquila,
equilibrada en espíritu, no pretenciosa, y que mantiene las pasiones bajo control. La palabra se le traduce mejor, dice, al español como mansedumbre, pero no en el sentido de debilidad, sino de poder y de fuerza contenida. La persona que posee esta cualidad perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna bien su propio espíritu. Entonces te dice mansedumbre, debilidad. No, es al contrario. Es alguien que es fuerte porque se puede controlar a sí mismo. Por eso le digo la importancia de permanecer en la presencia del Señor, para que el Espíritu vaya transformando en nosotros esa área y nos vaya fortaleciendo y vayamos siendo mansos. El manso, hermanos, es una persona que ya no pone resistencia al señorío de Dios, sino que es dócil y se somete gozosamente a su gobierno y se entrega a su servicio voluntariamente. Miremos lo que dice la palabra en Romanos 13 del 1 al 2. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces le habla de la mansedumbre. Si usted es manso, se va a someter a las autoridades, no solamente dentro de la congregación, sino que en las iglesias. Muchas veces yo he escuchado cuestiones de personas, bueno, aquí en el púlpito, hermanos, cuando uno viene acá, en lo que menos se enfoca es en pensar en un hermano para compartir la palabra. Es una, como mi pastor sabrá, es una gran lucha por saber cuál es el mensaje que usted va a compartir. Entonces, en lo que menos va a estar pensando es en alguno de ustedes para tirarle leña a ustedes, hermanos, porque no es fácil siquiera pararse aquí para compartir la palabra como para estar pensando en alguien específico. Hace muchos años andaba yo en una librería y miré un libro, ¿verdad? Y como uno siempre anda pensando en los demás, como les digo, era recién convertido yo, y miré un libro que decía: tu lengua necesita sanidad. Pum, se me vino fulanito, ¿verdad? Pero ahí en ese mismo momento, ¿cuál digo yo? Fulanito, vos mismo necesitas sanidad con esa lengua que tenés, digo. Entonces me lo compré, hermano, y me ha servido de mucho ese libro. Me ha servido de mucho, pero todavía necesita sanidad mi lengua, hermanos, porque no es fácil domar la lengua. Lo dice la palabra, es un miembro difícil de domar, que nadie la ha podido domar. Una de las características de la humildad, hermanos, es el servicio al Señor. Cuando usted es humilde, usted le va a servir al Señor. Yo me gozo con una hermanita que es una hermana que tiene dinero, y la veo con qué amor, con qué humildad sirve ella al Señor. Yo puedo decir que ella es humilde, pero se va a ver feo que ella diga que es humilde, como le decía, porque se está jactando. Entonces no hay humildad. Miren la importancia de la mansedumbre, hermanos. Cuando usted es manso, la importancia de tener mansedumbre, miremos lo que dice Gálatas 6:1. La importancia de tener ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y le dice: hermano, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, restaurándote, dice, restaurándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces mira la importancia dice, hermano, si alguno hubiera cometido alguna falta, el de ir a corregir a un hermano. Si usted no tiene el espíritu de mansedumbre, hermanos, más bien lo puede correr de la congregación. Entonces la importancia del tener la mansedumbre en nosotros, porque para restaurar a alguien usted no le va a ir a señalar los errores así de: mira que si no te vas a ir al infierno. No, usted tiene que ir con amor, hermanos, y pedirle la guianza del Espíritu para
para hablar con aquella persona, porque usted no sabe cómo anda él. Usted puede ser de que en su momento lo conoció como él andaba, pero el pecado, hermanos, a uno lo transforma. Y una persona que ha caído en pecado no le va a recibir el consejo de la misma forma como andaba cuando andaba bien, como cuando en el momento que anda mal. Otra de las cosas, vamos a ver en Santiago 1:21. La importancia de la mansedumbre. Miren la importancia aquí, hermanos, hasta para recibir la palabra de Dios. La importancia dice: por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque ¿qué sucede, hermanos? Como les decía hace poco, muchas veces uno viene a compartir la palabra acá y las personas creen de que le está tirando uno a ellos. No, es que hay que tener mansedumbre para recibir la palabra, porque uno, no le digo, uno no está pensando en ninguno de ustedes al momento de preparar la enseñanza. Si uno le pide al Señor la dirección, entonces ahí vemos un fruto de mansedumbre cuando usted recibe la palabra. Bueno, si el pastor ha comentado de que muchas veces a él le han ido a reclamar porque le han dicho de que el mensaje era directamente para una persona, pero no es así. Uno comparte la palabra, lo que Dios pone en su corazón, porque la palabra, ¿qué es lo que hace? Exhortarlo si usted anda mal, para corregirlo, para que enderece su camino. Porque el Señor no quiere de que usted, si anda en pecado, continúe en pecado. El Señor quiere que usted sea parte del pecado y que usted enderece su camino. Vamos a ver unos ejemplos de mansedumbre, hermanos, y el ejemplo más grande de mansedumbre fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. El Señor nos dejó muchos ejemplos en la palabra, hermanos. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, dice que el Señor, cuando lo maldecían, hermanos, Él no le decía como muchas personas, muchos hermanos dicen, te has metido con la niña de los ojos del Señor. El Señor no, uno tiene que amenazar. Encomendaba la causa al Señor, hermano. Muchas veces, como cuando le salió Simei a David a tirarle piedras y a insultarlo, y los que iban con David, que eran un poco violentos, le dijeron: mira, este perro, le dice, lo que te está diciendo. Pero David le dice: no, déjalo, dice, ¿qué tal que el Señor le haya mandado a que me diga esas cosas? Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a recibir ofensas de otras personas, pero para ver lo que hay en nosotros. Sí, porque si usted está bien y pueden hablar algo que no es correcto de usted está bien. Solamente, bueno, Señor, lo pongo en tus manos. Pero si anda bien, pero si no, hermano, capaz se va a los golpes, o le va a decir sus malas palabras cristianas, que no las hay. Sí. Entonces sí, hermano, la importancia de tener humildad. Y el Señor nos dejó ejemplo. Dice que cuando lo maldecían, Él no decía nada, sino que encomendaba la causa del Señor. Otro ejemplo de mansedumbre, hermanos, es Moisés. Nos vamos a ir a Números 12:3. Y aquí es, hermanos, la famosa historia de cuando Aarón y María se ponen a murmurar contra Moisés y empiezan a decir de que Moisés, bueno, vamos a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita.
Mujer cusita era una mujer de color, mujer negra. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y le dice el versículo 3, hermano, mire qué importante, dice: y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Era el hombre más manso de la tierra, Moisés. Y si lo dice la palabra, hermanos, es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Y recuerden lo que sucedió después. María quedó con lepra y miren, Moisés, aún después de que los hermanos habían hablado, intercedió por su hermana para que no quedara ella leprosa para siempre. Ese era el corazón de una persona mansa, que cuando una persona es mansa, las faltas de los demás las va a poder pasar por alto, va a poder perdonar a los que los ofenden, e inclusive va a poder orar por ellos, va a interceder por ellos. Pero eso, hermano, como le digo, si usted puede alcanzar un día la mansedumbre, pero si usted descuida, hermano, su vida espiritual, puede flaquear, puede venir abajo. La vida espiritual, hermanos, es una vida de constante crecimiento. Tenemos que estarnos examinando constantemente. Solo porque usted haya llegado a un nivel perdón, un nivel alto en determinado tiempo, automáticamente no se va a mantener ahí, hermano. Usted tiene que ser perseverante. Si antes ayunaba, siga ayunando, siga leyendo la palabra del Señor, sígase alimentando, siga buscando el rostro del Señor. Porque eso, hermanos, si usted no alimenta su espíritu, va a alimentar la carne, y la carne no quiere mansedumbre, la carne quiere pleito. Tenemos ahora los ejemplos de humildad en la palabra, y como siempre cito a nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2 del 5 al 9. Esto es, hermano, más que todo para aquellos hermanos que muchas veces, les diré, a veces uno se para acá a compartir la palabra y es complicado porque, mire, ve, el enemigo empieza a mandarle mensajes a uno, y como para que uno se llene de orgullo. No, este es un privilegio y una responsabilidad, pero uno tiene que tener los pies en la tierra, porque a veces hay hermanos que el Señor los comienza a utilizar y ya viene y el pastor les dice algo y ellos se molestan porque ellos ya creen de que ellos ya están a otro nivel y que no se les puede decir nada. Entonces tenemos un ejemplo de nuestro Señor. Leamos lo que dice la palabra. Filipenses 2 del 5 al 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, dice, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire qué humildad la de nuestro Señor. Él se despojó de todo. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos seres humanos pecadores, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó, y viene el enemigo y pone una semillita ahí, y ya nos empezamos a inflar, hermanos. Y cuando usted se empieza a inflar, va a venir el Señor y lo va a pinchar para desinflarlo, hermanos. Porque nosotros, hermanos, sin el Señor no somos nada. Y como le digo, somos miembros los unos a los otros, y los dones que el Señor nos ha dado es para el beneficio del cuerpo de Cristo, no es para nuestro beneficio personal ni para nuestra jactancia personal. Cuando Dios nos da algo es para beneficiar al pueblo. Nosotros recibimos beneficio, pero es para beneficiar al pueblo del Señor. Entonces por eso tenemos que andar en humildad. Otro ejemplo está, hermanos, también en David. David fue ungido, hermanos, no dice exactamente la edad en la cual David fue ungido, pero aparentemente tenía entre 14 y 16, 17 años David. David fue ungido por Samuel como rey de Israel. Pero David, hermanos, una vez que él fue ungido, él no andaba diciendo a todo mundo, si solamente sabían, los de su casa sabían que él había sido ungido como rey. Nadie más sabía. Tal vez cuando él comenzaba las batallas, Saúl tenía celos por él, porque decía: este es el que va a dejar el Señor.
Pero él no sabía con certeza de que David iba a ser el rey. Esperó David aproximadamente de 16 a 14 años para que él pudiera ser rey. Y miren, en otros hermanos, otra persona llena de orgullo, las ocasiones que tuvo David para quitarle la vida a Saúl, y tenía unos buenos consejeros que le decían: mira, el Señor ha puesto a tu enemigo en tus manos. Pero no, él tenía los pies en la tierra y tenía el temor del Señor y decía: yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y mire la bendición que fue para David el poder esperar el tiempo del Señor. Porque para usted, Dios le puede decir a usted: tienes un llamado para pastor, tienes un llamado para evangelista, pero no es el tiempo de Dios. Entonces usted no puede actuar como pastor o como evangelista o para lo que Dios lo está preparando mientras usted no sea comisionado. Mire, en estos tiempos, hermano, en los cuales usted recibe un curso y 3 meses después de ese curso usted ya es pastor. Miren, ya hace como aproximadamente unos 6 meses, no, un año, algo así, 1 año a 6 meses. Tengo un amigo que con la esposa allá en Estados Unidos recibieron un curso y ellos ya ahora son pastores. Yo platicando con él porque él fue amigo de parranda cuando yo andaba en el mundo, hermanos. Y él casualmente comenzó, así como comencé yo, con los ministerios de los matrimonios. Y me decía: pero vos, ¿por qué no te lanzás? Me decía: así que voy a tener tiempo y que no sé qué. No, le digo: ¿qué me voy a lanzar a qué? ¿Le digo, a estrellarme o qué? Le digo: si Dios me llama, Él sabe cuándo me va a llamar. Y además le digo: ¿qué seguridad tengo yo que tenga el llamado de pastor? El Señor me va a confirmar. Una cosa es predicar, compartir la palabra del Señor, y otra cosa, le digo yo, es aventarse a como vos me decís. Le digo: vos fuiste a un curso, le digo, y si vos crees, ya es cosa tuya. Le digo: ya en el curso te ungieron como pastor, pero ya es responsabilidad tuya, porque eso es algo muy delicado, muy delicado. Y solo Dios, los llamados no vienen de parte de los hombres, sino que vienen de parte del Señor. Entonces, si usted tiene un llamado de parte del Señor y todavía no es el tiempo, sígase preparando, metiéndose con el Señor con humildad, y cuando fuere tiempo, dice, el Señor nos exaltará. Pero tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Miremos ahora el Salmo 131 del 1 al 3, hermanos. Si usted quiere ver un ejemplo de humildad, aquí en este lo podemos ver. Dice el título del Salmo 131, dice: sencilla confianza en el Señor, hermanos. Dice: Jehová, dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Miren qué bonito, hermano. Dice: Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eso significa humildad, hermano. Tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra, ¿sabe como quién? Como los niños, hermano. Usted mira a los niños, que cómo juegan ellos, cómo disfrutan. Y los niños se pelean y después se vuelven a unir, y aquella discusión o pleito que tuvieron, ellos ya no sé, ellos se vuelven a unir, hermanos, porque en su corazón hay pureza, hay sencillez. Y eso es lo que quiere el Señor que tengamos nosotros. Y vamos a ver las promesas que hay en la palabra del Señor para la mansedumbre y la humildad, hermanos. Una de las promesas para la mansedumbre está en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Mateo 5:5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, benditos de Jehová los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una promesa que el Señor tiene para los mansos, hermanos. Ahora vamos a ver
¿Qué habla la palabra en relación a la humildad? Miremos lo que dice el Salmo 138:6. Cuando usted esté en dificultades, recuerde este salmo, hermano. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Se mire la importancia de la humildad. Él atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Y más abajo dice el Salmo, el 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Vamos a pasar dificultades, hermano, pero mientras estemos viviendo una vida recta y agradable ante los ojos de nuestro Señor, estamos en las manos de Él y Él va a cumplir el propósito de nuestras vidas. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos cuál es el propósito para nuestras vidas, porque no nos metemos de lleno en el Señor. Si nosotros descubriéramos eso, nos gozaríamos, viviríamos la vida de una forma diferente, viviríamos la vida de una forma en que dejaríamos huella en donde estuviéramos, en nuestro trabajo, en la congregación. Nos dejaríamos esa huella, hermanos, de exaltar el nombre del Señor, no nuestro nombre. Nosotros somos pecadores, lo importante es exaltarlo a Él. Salmo 147:6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahora nos vamos a Isaías 57:15. Que hasta una canción hay de este versículo, hermanos. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, dice, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué bonito este versículo, hermanos. Porque yo, así dijo el alto y sublime, dice, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados, hermanos. Mire, cuando nos humillamos delante del Señor, nos quebrantamos, Él va a vivificar nuestras vidas, hermanos. Tenemos también siempre en Isaías, el 66, del 1 al 2. Isaías 66 del 1 al 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mire, esa es una característica de alguien humilde, hermanos. Alguien que está atento a la palabra del Señor, al consejo. Independientemente de la persona que se pare aquí enfrente, viene con un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios le quiere hablar. Hermanos, si se para un niño, usted préstale atención, porque ellos son de corazón puro. Y si le viene a hablar la palabra del Señor, póngale atención, porque Dios le puede hablar por un niño. Y mire, estamos hablando de la importancia, ¿verdad?, del ser mansos y humildes, pero miremos lo que habla el Señor sobre el orgullo, que es la contraparte de la humildad. Veamos lo que dice Proverbios 16 del 18 al 19. Proverbios 16 del 18 al 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia y el altivez de espíritu. Esto fue lo que le pasó, hermanos, a nuestro enemigo, a Satanás. Dice de que él se llenó de orgullo y quiso poner su trono a la par del Altísimo, y ya conocemos lo que le sucedió a él. Dice de que fue el ser más maravilloso creado, pero por su orgullo fue lanzado del cielo, hermanos. Y miren, ya para ir terminando, hermanos, vamos a ver Daniel 5 del 20 al 21. Primero Daniel 5 del 20 al 21, después vamos a ir más adelante. Acá en esta historia, hermanos, es cuando aparece la mano que estaba el rey Belsasar en una fiesta y había sacado los vasos de la casa de Dios. Entonces el rey Belsasar quedó temblando y llamaron a Daniel, porque no había quien diera una interpretación del escrito que había hecho la mano. Había un escrito en una pared. Entonces le dice en el Daniel 5 del 20 al 21, le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo. Este está hablando de Nabucodonosor. Daniel está hablando a Belsasar de Nabucodonosor. Le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, dice. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su propia morada, y hierba hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Le estaba explicando Daniel al nieto de Nabucodonosor lo que le había acontecido a su abuelo. Sabiendo esto, no tuviste cuidado. Luego en el versículo del 22 al 30 le dice: y tú, Belsasar, dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ello. Y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor en su reino, dice. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Mire, Belsasar había escuchado, hermanos, lo que le había acontecido a Nabucodonosor. Nabucodonosor había dicho, hermanos, estamos hablando de lo que es la soberbia, ¿verdad? Él dijo, mire, salió un día, dice Nabucodonosor, y dijo: por el poder de mi mano he logrado todo esto. Yo hice que este reino se engrandeciera. Dice la palabra que en ese mismo instante él perdió su razón y su mente se le hizo como un animal. Y ahí le explica a Daniel, y el nieto conocía todo lo que su abuelo había pasado, y él en su soberbia, sabiendo todo lo que su abuelo había pasado, hizo esto. Provocó al Dios verdadero, y esa noche que él estaba celebrando, hermanos, ese día perdió la vida. Entonces, como dice la palabra, antes del quebrantamiento, a la altivez de espíritu es la caída, y eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces, la importancia, hermanos, de ser humildes en este caminar
Este caminar no es de competencias, hermanos. Este caminar es de echarnos la mano el uno al otro y de entender. La misma palabra del Señor nos dice: soportándoos con paciencia, porque hay hermanos que son diferentes a nuestro temperamento, a nuestro carácter. Pero por ese hermano que usted no soporta o que no, por ese hermano murió Cristo. Usted no puede ser tropiezo para ese hermano. Si usted tiene algo contra ese hermano, ore para que el Señor le ayude a usted, no a él. Porque si usted está bien, el hermano más mal, usted lo va a ver con amor y no va a pasar nada. Y no es fácil, porque a veces siempre hay hermanos a los cuales soporta, pero hay hermanitos a los cuales usted a veces tiene aquella cosita, ¿verdad? Pero entonces métase más con el Señor para que el Señor le ayude, para que tenga mansedumbre y los podamos soportar. Porque nosotros, hermanos, si tenemos la mente de Cristo, somos mansos y humildes. Hermanos, se lo digo, no es fácil, pero no vamos a tener nada para contra nadie. Vamos a hacer luz, y cuando usted es luz no hay ninguna tiniebla en usted. No le digo yo de que alguien lo va a insultar y a usted le va a agradar, no, pero usted va a tener la disposición, así como Moisés, de interceder por aquella persona y decirle al Señor: Señor, mira que este hermano dijo esto de mí. Pero cuando hablen mal de usted y sabe que no es cierto, hermano, usted esté tranquilo, porque cuando usted anda en rectitud, el enemigo siempre va a poner personas que van a querer perjudicarlo con su lengua. Pero si usted está bien, ponga sus cosas delante del Señor, como dice la palabra, que cuando le decían algo, encomendaba todo delante de Dios. Entonces, esta es la palabra para esta noche, hermanos, y espero de que el Señor les haya hablado y que el Señor nos ayude, sobre todo, hermanos, porque estos son temas que yo los preparo y le digo que tengo que aplicarlos mucho a mi vida, porque no es fácil ser manso y humilde, hermano. Que el Señor me los bendiga.